a los fieles hermanos en Cristo de la Iglesia Tierra Santa en Florida, Estados Unidos. Que la paz del Señor y el Espíritu Santo reine hoy y para siempre en tus vidas y que nunca te apartes del Señor por prueba que venga, por las artimañas de Satanás o aún por un castigo del mismo Dios. Ya yo lo sé qué es eso. Y no me he apartado. Así os pido a vosotros también, sed fuertes en el Evangelio. Al que venciere, dice el Señor. Entonces, para eso son estas lecciones, estas experiencias mías y de muchos hermanos, para que no haya excusas delante del Señor, porque ten la seguridad de que tarde que temprano te vendrá la prueba. Al que recibe como hijo el Señor disciplina. Dios quiera que no haya un castigo para ti nunca, que seas obediente a la palabra de Dios. Y yo te doy en cada predicación parte de mi testimonio para que tú lo tengas en mente y en tu corazón, para que no pases lo malo que yo he pasado, sino que recoge todo lo bueno que a mí me ha pasado hasta ahora todavía. Cada vez me mantengo más firme al Señor, cada vez lo quiero más. Le doy las gracias y soy agradecido por todo lo que el Señor me da. Por eso, con alegría y gozo en mi corazón, os escribo a mis alumnos, a los discípulos del hermano Fernando Chinchilla, que también pues, es maestro pastor. Poned siempre atención, haced caso. Nunca repitas lo que repiten muchos del mundo y siempre la lengua los castiga. A mí nunca me pasará eso. A mí nunca me pasará. Eso le pasó a usted, pero a mí no. Tarde que temprano se tragará sus propias palabras, porque el camino es bello y a la vez es duro. Es bello el camino porque estás siempre acompañado del Señor. Y es duro, pero cuando llegas a la cima, todo será oro, belleza. Allá no habrá necesidad del sol, sino que el sol será el mismo Jesús. Y no hay nada más bello que ganarse la medalla, la corona, si corre la carrera con paciencia, observando y acatando lo que el Señor y el pastor te digan. Bueno, hermanos, los quiero mucho, a todos por igual, acá de una forma muy especial. Tengo que agradecerle al hermano Fernando, que es el que me puso a escudriñar más la palabra de Dios, porque dando es como recibimos, enseñando es como aprendemos. Y cuando uno no está en una iglesia fija, como que se hace medio vaguillo, y a veces escudriñaba y a veces no escudriñaba. Y ya el hermano Fernando Dios lo usó para que busque oficio, y ahí me tiene haciendo oficio, pero un oficio lindo, un oficio bien pagado, porque no hay mejor patrón que el Señor. Un oficio que lo hago con alegría, con gozo de mi corazón, para todos ustedes y toda la gente que pueda escuchar estas lecciones. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 138, 138. Levanten la mano cuando ya lo tienen. Desde aquí los veo muy bien levantando la mano. Salmo 138. Perdón, hermanos, 139. 139. Me equivoqué por un número. Ahí me perdonan. Bueno, ya levantaron la mano, ya lo tienen. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo
y con la comunión de su Espíritu Santo. Dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Hace días, enseñando la palabra, le cité este versículo 4, pero no me acordaba dónde estaba. Es por eso bueno escudriñar y seguir escudriñando. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera de los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, de la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas como la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Mientras tanto, hermanos, vayan buscando en el libro de Apocalipsis la carta a Tiatira. Del versículo 18 al 29. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera de los cielos, ahí estás tú. Si pusiera el estrado del Seol, ahí estás tú. Hermanos, tú puedes engañar al pastor, engañarme a mí, engañar a la hermana, esconderte del pastor, pecar a escondidas. Espero en Dios que nunca lo hagas. Pero mis ojos no te ven ni te ven los ojos de tu pastor. Pero los ojos de Dios todo lo ven, todo lo escudriñan, hasta tus pensamientos. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el Señor. Dice el salmista, ¿a dónde huiré de tu presencia? Es imposible, hermanos, hacer cosas a escondidas, porque uno sabe que lo están viendo, que no está engañando a nadie. Yo lo viví, por eso el Señor me castigó en el primer año. Y qué triste y qué horrible es pecar a escondidas. Nunca lo experimentes para saberlo, ya yo te lo dije. Pecar a escondidas es lo más horrible que hay. No te estás divirtiendo porque sabes que estás haciendo lo malo. Nada te aprovecha porque sabes que estás más delante de Dios. Porque sabes que los ojos de Dios están en todas partes, principalmente en sus hijos. Entonces, el pecar antes era, como se dice, un pasatiempo o un vacilón. Era una fiesta. El pecar ahora prácticamente es un suplicio. Aunque te escondas de la gente, que es lo que yo hacía, pero de Dios no me podía esconder. Entonces nada de lo que hacía me disfrutaba. Cada vez me sentía peor. Bueno, hermanos, ya tienen la carta a Tiatira, capítulo 2, del versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero tengo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero nosotros y a los demás que están, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y le regirá con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, sobre el comienzo de la iglesia de Tiatira, no hay algo que lo aclare, cómo empezó. Pero no es cómo empezó lo importante, es que están y es que son. Ellos vivían muy cerca de Éfeso, pero pertenecían a la iglesia de Tiatira, siempre en el Asia Menor. Bueno, al leer esta carta, pues nos damos cuenta que la mayoría de los hermanos estaban muy bien, la iglesia estaba muy bien, un bien relativo, por cuanto el Señor luego los manda a arrepentirse y les hace una advertencia bastante dura. Su aprobación comienza con las palabras de siempre: yo conozco. Eso es, hermanos, de lo que hay que cuidarse. Yo conozco. Repito, al Señor no se le va nada. Como dice, no está la palabra en mi lengua, he aquí Jehová, tú la sabes toda. Es por eso que yo siempre repito, hay que orar. Pero el Señor sabe lo que tú necesitas, cómo estás, qué tiene que darte y qué tiene que quitarte también, si así lo medita. Es mejor alabar en oración, hablar con Dios, llorar menos, pedir menos, a no ser que estés intercediendo por tu vecina, por tu familia, por cada vecino de tu barrio, ciudadela, no sé cómo llaman allí. Porque el resto, el Señor, como dice la palabra, como le dijo a Jeremías, te conoce desde el vientre de tu madre. Así que vas vos a engañar al Señor o a enseñarle al Señor, si Él todo lo conoce, es omnisciente, omnipresente, todopoderoso. Tenemos un Dios al cual, en vez de llorar tanto, bendecirlo, alabarlo, decirle yo te amo. Como yo siempre digo, hazte amigo del Señor. Hazte amigo del Señor. Y entonces vivirás la vida sin miedo, con seguridad, con una mente positiva. Andas tranquilo en la calle, estás tranquilo en la iglesia, nadie te va a señalar. ¿Por qué? Porque tú eres amigo de Dios. Dice, su aprobación comienza con las palabras de siempre: yo conozco. La frase es: yo conozco tus obras. Luego sigue un análisis: yo conozco tu amor y fe y servicio y paciencia. Ve, hermanos, que hasta aquí va muy bien la iglesia. Una iglesia de amor, una iglesia que tiene fe, una iglesia que tiene servicio y paciencia. Has probado, dice la palabra de Dios, o más bien, finalmente el Señor les dice: tus obras postreras
o sea, las que vendrán, son más que las primeras. Tres cosas se indican en esta aprobación. Primero, las obras de la iglesia. Segundo, las fuerzas que yacen detrás de las obras. Amor, fe, servicio y paciencia. Y finalmente, que estas obras no han disminuido, sino aumentado. Qué bello que el Señor se dé cuenta de eso. Que la iglesia, en vez de ir para atrás, va hacia adelante. Que es una iglesia de fe, una iglesia de amor, una iglesia de servicio, una iglesia de paciencia. Todo eso es aprobado por el Señor. Pero de una vez les indica, tus obras postreras serán mejor que las primeras. Él ha aprobado la actividad de la iglesia, el principio sobre el cual se basa y el hecho de que como consecuencia haya aumentado. Lógico, hermanos, si hay amor, fe, servicio y paciencia, la iglesia aumenta. La iglesia aumenta. ¿Por qué? La gente no lee la Biblia. Y eso no me canso de decirlo. Pero te está leyendo a ti. Y está leyendo la iglesia. Entonces la gente siente confianza de ir. La gente se arrima. Porque no hay queja. Bueno, salvo una queja que ya vamos a verla. Pues la gente no hablaba mal de la iglesia. Como yo les he dicho más de una vez, la iglesia donde yo empecé, me da un pesar verla en que terminó en una cuartería. Porque en vez de crecer, prácticamente aquello era un mercado que los domingos, los fines de semana, tenían venta de cachivaches o chuecas viejos, zapatos viejos, que los hermanos regalaban, vendían comida y ahí participaba la gente del mundo y todo eso. Y pues la gente, todo eso lo veía, porque la misma gente del barrio participaba de eso. Pero nunca le hablaron de Cristo. Nunca le hablaron de Cristo. Me dicen, como yo no estaba aquí, que en mi casa, que queda a 50 metros, nunca, bueno, ahora tengo 4, estar aquí. Bueno, ya no hay iglesia. Yo no sé por qué digo que tengo 4, estar aquí. Ya eso no existe, hace años. Nunca vinieron a tocar la puerta. Bueno, cuando yo caí en el primer año, que andaba totalmente perdido en cuanto si la iglesia y el mundo, iba a la iglesia y amaba al mundo. Y así me la pasé. Y hasta que tuve que recibir el castigo del Señor. Repito que la gente no lee la Biblia, pero te lee a ti, lee tu testimonio, entonces se acercan a las iglesias. Porque saben que es una iglesia de la cual no se puede hablar mal, salvo el caso que veremos más adelante. Dice, por consecuencia a esto, la iglesia ha aumentado, dijo el Señor. Su primera aprobación es la obra de la iglesia, las cosas que se ven. En esto yo siempre hago énfasis en que la gente no va a ir a la iglesia por fe. ¿Qué fe puede tener una persona que ni siquiera ha nacido de nuevo? Un impío, un pecador, o sea, una persona común y corriente. Sino las cosas que se ven. ¿Cuáles cosas las que se ven? El comportamiento de la iglesia, el servicio de la iglesia, el amor de la iglesia, el testimonio de los hermanos de la congregación, el servicio de la iglesia y el amor de los hermanos. Las cosas que se ven. Eso es lo que la gente ve. Por eso es que la iglesia había aumentado. Su segunda aprobación para la verdadera escondidas que yacen detrás de las manifestaciones exteriores. La segunda aprobación para las verdaderas
por las verdaderas escondidas que yacen detrás de las manifestaciones exteriores. Lo mismo que estamos hablando de la primera. Es lo que está por fuera, lo que la gente conoce. La iglesia daba en testimonio, la gente lo veía. Tercero, aprueba aquello que siempre es corolario de tales condiciones, que las postreras obras, que son más que las primeras. La gente también ve eso. Y los hermanos, al ir creciendo, pues va creciendo la iglesia. Cada día las obras van en aumento. Y eso es lo que el Señor aprueba. No una iglesia estancada, una iglesia pues que no hace nada, sino una iglesia que va hacia adelante. Una iglesia que predica, que da buen testimonio, pues tiene que aumentar. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Él no las nombra ni las detalla, declara su conocimiento de ellas. Él no detalla cuáles son sus obras, cuál es el servicio que están prestando, en qué consiste la paciencia de la iglesia, pero Él las conoce. Simplemente detalla cómo es la iglesia. También reconoce que detrás de ella yace el amor y la fidelidad, el servicio y la paciencia. Y por el hecho de que estas obras tienen tales principios que las respaldan, las últimas obras son mayores que las primeras. Yo conozco tu amor. Esta es una aclaración del carácter de la iglesia. Es la verdad que sustenta la raíz de la cual todo surge. Si no hay amor, pues no habrá servicio, no habrá paciencia, no habrán buenas obras. Prácticamente, si no hay amor, pues podríamos decir que tampoco hay iglesia. Fundamentando tales obras, había un principio hacia Dios y los hombres que el Maestro había declarado como la suma y sustancia de la ley de Dios, en una cualidad de la iglesia. No había brecha, ni división, ni cisma, sino una maravillosa manifestación de amor. Yo conozco tu servicio. He aquí tenemos un precioso pensamiento. Él conocía que había amor en acción y obras hechas por amor y al hombre también. Hay una diferencia entre este servicio y el trabajo general al cual ya nos hemos referido. Son actividades peculiares y especiales de la iglesia. Jesús, cuando actúa como tal, ve toda esta clase de trabajo y clase de actividades, porque ante los ojos de Él nada queda oculto. Es posible que una iglesia pueda caracterizarse por sus obras y sin embargo carecer de esta clase de servicio especial. Han habido obreros con un constante celo en todos los trabajos de la iglesia y sin embargo faltando de los múltiples toques de ternura que son parte de este alto ministerio. Yo conozco, dice el Señor, tu servicio como también tus obras. Toda la vida volcada en un servicio no detallado. Si recordamos bien, totalmente diferente a la iglesia de Éfeso. Bueno, podríamos decir que en la iglesia de Éfeso hacían obras, hacían servicios, se podían querer los hermanos, pero la diferencia radica en que esta gente de Tiatira sí lo hacía todo por amor. La iglesia de Éfeso tal vez hacía lo mismo. Pero ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Lo que yo espero y Dios espera es que dejaron el primer amor. Y esta iglesia, en vez de dejar el amor, dice que tus obras postreras serán mejor que las primeras.
O sea, si Dios conoce, Él sabe que esta iglesia iría en aumento, porque Él reconoce el amor de la iglesia, la paciencia, el servicio. Y la iglesia de Éfeso había dejado lo principal, el primer amor. No el amor entre los hermanos, sino el amor hacia Él. Entonces, como yo decía, tal vez yo hago algo en la iglesia para que los hermanos vean, o para criticarlos y decirles, mire, hermano Fernando, si yo no hago esto, nadie lo hace. Vea, hermano Fernando, hoy repartí 1000 tratados. ¿Y quién de la iglesia ha repartido 1000 tratados en un día? Mire, hermano Fernando, que yo esto, para hacer quedar mal a los hermanos. Porque yo no lo hago por amor a Dios. Bueno, puedo hacerlo por amor a la iglesia local, al edificio. Porque ahí fue donde yo nací, por ejemplo. Pero no es eso lo que el Señor quiere. Claro que el Señor quiere una iglesia limpiecita, pintadita. Ojalá las bancas no estén lullidas, como yo digo, de tanto estar sentado. Que hayan ciertas flores, un adornito por allá y que todo esté limpiecito. Porque yo quiero la iglesia donde yo nací. Pero si no lo hago por amor a Cristo, sino por amor al edificio, a la iglesia, nada estoy haciendo. Porque cuando venga el Señor, no nos llevaremos nada de la iglesia. Bueno, ni la ofrenda. Ni la ofrenda se podrá llevar del hermano. Entonces todo hay que hacerlo con amor hacia el Señor. Bueno, hermanos, hasta aquí vamos muy bien. Yo conozco tu paciencia. Es una gran palabra a la cual el maestro parecía dar mucho valor. Habló de ella a la iglesia de Éfeso y ahora nuevamente la emplea para esta iglesia en Tiatira. Podríamos definir esta paciencia como el espíritu de paz manifestado bajo la opresión. Sin duda las palabras podrían ser tomadas como una exposición perfecta de la verdadera voluntad. La paciencia, la capacidad, el amor y la fidelidad han de ir de la mano. Si la fidelidad es la fe en acción, la paciencia es la condición del carácter que resulta de ella. El ser fiel tiene que ir de la mano de la paciencia. ¿Por qué? Hay muchos hermanos que le dicen al Señor, Señor, dame paciencia. Si lo vemos a raíz de la palabra de Dios, lo que el hermano está pidiendo prácticamente son pruebas, porque las pruebas son las que producen la paciencia. No, dame fe para poderte servir. Dame tu fe, no mi fe, tu fe. La fe del Señor es la que tiene que morar en mí, no es mi fe. Porque incluso en el comercio hay anuncios, como por ejemplo que hay un anuncio que dice, yo tengo fe en la Calcelser, que es una pastilla para cuando la gente ha comido mucho y para aliviarse. Ah, no, yo tengo fe en la Coca-Cola. No, aquí el Señor no está hablando de esa clase de fe. La fe la usa, la palabra fe la usa el mundo. Y el mundo pagano, peor. Unos tienen fe en la Virgen de Guadalupe, otros en la Virgen del Pilar, otros en Santa Cachucha, en San Expedito, San Olman, San Fernando. Pero esa fe no es de la que habla el Señor. Es la fe de Él la que necesitamos nosotros. La fe de Él es la que nosotros necesitamos. La declaración de los hechos del caso que demuestran el derecho de nuestro Señor de quejarse contra la iglesia por tolerar a esta mujer. Vamos a ver de qué se trata. Pero ahora pasaremos de la bendición total a lo que nunca ha de fallar. Por eso los hermanos tienen que estar siempre unidos y muy fuertes. Y yo repito, pedir discernimiento al Señor para poder conocer y ver con los ojos espirituales y saber con una mente positiva, una mente renovada,
un espíritu noble dentro de cada uno de vosotros para reconocer lo malo, para estar siempre activos, vigilando, cuidando la iglesia, porque la iglesia es del Señor. Pasaremos a la parte más triste. Es que a veces se me seca la boca. Pero ahora pasaremos a las solemnes palabras de esta tan misteriosa epístola, a las palabras de queja. De las bienaventuranzas pasaremos ahora a las quejas. De lo bueno pasamos a lo malo. Del color rosa a lo negro. Porque no todo el tiempo, hermanos, y lo digo por experiencia, la vida es color de rosa. Nos descuidamos, dejamos de escudriñar, dejamos de orar, dejamos de pensar en Dios. Y se nos puede colar el diablo. Y no nos damos cuenta. Lo podemos tener a la par de nosotros y no nos damos cuenta. Puede ser una hermana entre paréntesis. O también puede ser un hombre. Para no irme contra las mujeres. Como aquellos cobardes que trajeron a la mujer en Juan 8, pero no trajeron al hombre que también estaba en pecado. Yo creo que por eso Cristo la perdonó y le dijo, no peques más. Porque claro, que es muy fácil arrastrar a una mujer, pero arrastrar a un hombre entre varios se puede. Pero ¿cuál es el primero que se atreve a llevarse un ojo morado o irse sin dientes? Ya ahí la cosa cambia. Era mejor llevar a la mujer y que la lapidaran, o sea, apedrearan, que llevar al hombre. Yo me imagino que Cristo se fijó en eso. La Biblia no lo dice, pero es mi imaginación que Cristo se fijó en esto. En que el hombre también pecó, pero no lo trajeron. Bueno, ¿cuál será esa misteriosa queja del cual el Señor habla en esta epístola? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Esto es todo, nada más. No hay otra queja contra esta iglesia. Pero te darás cuenta que hasta aquí todo marchaba, como se dice en México, a 100. Uno pregunta a otro mexicano, ¿cómo estás? A 100. A todo padre o a 100, se contesta. Así dicen los narcos allá en México, a 100. De ahí a 100. Entonces cada uno coge su chivo de cuerno, que es la ametralladora, la AK-47, y como todos están a 100, van a matarse unos con otros por el pecado de la droga. Entonces en México se saluda a 100, de ahí a 100. Aquí en Costa Rica dice la gente pura vida. Aunque sea una palabra robada, porque ni siquiera es tica. Yo por eso siempre digo que en Costa Rica no se hace nada. Yo siempre digo que Costa Rica es el país de los monos. Todo es imitación. El pura vida nació en una película de Clavillazo, que él decía, pura vida. Entonces la agarraron de ahí. La palabra típica de Costa Rica o el ícono de Costa Rica en ese entonces era tuanis. No es que le estoy dando clases de pachuco ni de mundo, sino que le estoy diciendo que cambiaron el tuanis, que es estoy bien, estoy tuanis, y la familia todo bien, todo tuanis. Ahora no, que es pura vida. Sí, pero la vida en Cristo, dice uno. El mundo sigue siendo pura vida, que es mexicano, pero como aquí todos lo copian, pues se quedó el pura vida y se conoce como el país pura vida, y esa palabra es mexicana, no es de aquí. Como yo les conté que el himno a la reina de Costa Rica, a la patrona de Costa Rica, la hizo un nicaragüense. Bueno, aquí no se hace nada más que vaguear. Si el hermano Fernando estuviera aquí, se cansaría de mandar a todo el mundo a buscar oficio. Porque aquí se daría gusto el hermano pastor mandando a todo el mundo a buscar oficio. Porque si es un país de vagos, es este. Yo me cuento entre esos porque no puedo trabajar por la cuestión de salud. Pero si hago algo mejor todavía, colaborar con la iglesia, colaborar con el hermano, con la palabra de Dios, que tiene más valor
que trabajar. Pues hermanos, pero retienes ahí a esa mujer, o toleras a esa mujer, Jezabel. No se dice mucho de Jezabel en cuanto a palabras, pero con solo lo que se dice, es para que se le paren a uno, como yo siempre digo, los pelos del hígado, porque en el hígado no hay pelos. Pero toleras a esa mujer Jezabel. Eso es todo, nada más. No hay otra queja contra esta iglesia. Todo el párrafo o la oración que voy a decir sigue desde la mitad del versículo 20 hasta la terminación del versículo 23. Ahí puedes verlo en tu Biblia. Contiene simplemente la declaración de los hechos del caso, que demuestran el derecho de nuestro Señor de quejarse contra la iglesia por tolerar esta mujer. Siempre sería poco. Todo el énfasis que hiciéramos al decir que el pecado de esta iglesia consistió en que no protestó contra la mujer Jezabel y permitió que una extraña publicase bajo su techo la más terrible doctrina, con los más desastrosos resultados. Jezabel no pertenecía a la iglesia. Pudo haber sido un miembro de la congregación, aún posiblemente registrada en la lista terrenal de los miembros de la iglesia, pero no tenía relación vital con la iglesia porque ella no pertenecía a Cristo. Ay, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Como yo siempre digo, hablando de los pastorcitos que no tienen palabra, a mí más bien me tienen que callar, si no sigo, tienen relleno. El aleluya, bueno, el aleluya está bien, pero el wow, dígale al que está a tu lado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levántense y dense un abrazo cada uno y dígale al hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O dígale, todos los días muero con Cristo. Eso es relleno. ¿Por qué? Para que pase el tiempo, porque no tienen palabra. Porque el Señor no les ha dado palabra, porque el Espíritu Santo no los está guiando. Entonces tienen que rellenar. Bueno, como yo les conté, y siempre repito para que nunca se les olvide, que allí Jimmy Swaggart, en su apogeo, le dijeron en una iglesia, mi hermano, después de estar cantando como 2 horas, que el mensaje sea como de 10 minutos. A mí me dicen eso y no vuelvo a predicar. Creo que ni vuelvo a esa iglesia. Porque ahora hay un partido de béisbol. Si no me equivoco, era el Gran Tazón, que es el espectáculo más grande que hay en Estados Unidos en deporte. Son miles de impíos que van a ver ese partido. Y hay personas que pagan hasta $2,000 por una entrada. Si en un partido de los Yankees contra los Dodgers, por ejemplo, no es que yo lo esté viendo, porque yo oigo muchas noticias y leo mucho, entonces me doy cuenta de muchas cosas. Han cobrado $1,500 por una entrada. Mira, hermano, yo con $1,500 estaría pegando brincos en este momento. Hasta el televisor me traigo abajo. Y allá no les importa pagar $1,500 o $2,000 y más por un partido de béisbol. Y a Jimmy Swaggart le dijeron que la predicación no pase de 10 minutos, porque los hermanos tenían que salir corriendo para sus casas a ver el partido. Vea que qué clase de iglesia, hermano. Yo creo que ninguno de vosotros estaría ahí después de haber recibido lecciones de parte del hermano Fernando y de parte mía y algunos otros hermanos que los he escuchado dando la sana doctrina. Siempre hay algo y hay que tener mucho cuidado con eso. Pues esa amiga Jezabel iba a la iglesia. Estaba tal vez apuntada en la lista de miembros, pero no era miembro del cuerpo de Cristo. Era miembro de la iglesia local, pero no era miembro de la iglesia de Cristo. Bueno, hermanos, para que tengan que hacer, para que busquen oficio, voy a llegar hasta aquí. Y se acuerden bien que tengo que empezar qué hacía Jezabel. Así que les dejo tarea
No soy su pastor, pero les dejo tarea para que escudriñen en la casa. El resto, bueno, lo que la Biblia dice es solamente eso. Lo otro es historia que uno ha estudiado y todo eso, pero ahí le va a arrojar luz sobre lo que hacía esta mujer, para que medites cuánto se necesita de discernimiento, cuánto se necesita de Dios, cuánta astucia de parte del Espíritu Santo necesitas para poder conocer quién es y quién no es. Me imagino que al final del culto, Dios te bendiga, Jezabel, Dios te bendiga, hasta con ósculo santo, que es un beso santo, que ya no se usa, porque estamos en un mundo que si ven a los hermanos besándose, dicen, ay, esta iglesia todo el mundo se besa y ya no se usa, precisamente por eso. Me imagino yo. Sin embargo, yo siempre le mando un ósculo santo al hermano Fernando, a su esposa y a cada uno de ustedes. Yo no sé si el hermano se los ha dado, pero yo se los he mandado. Así que, hermanos, ahí les queda la tareita. Mañana, si el Señor no ha venido, seguiré con esto. Así tienen todavía mañana un rato, a la hora del almuerzo, al desayuno, al descanso, de leerse un poquito la palabra de Dios, que es muy bueno. Andar siempre la Biblia en el maletín o en la cartera o en la guantera del carro, porque tú no sabes a qué horas te va a salir el diablo y te agarras sin espada. Bueno, modestia aparte, me imagino que al hermano pastor y a mí nos sale el diablo y tal vez no necesitamos sacar la espada. Ya la tenemos durante tantos años metida en la cabeza que hasta nos sobraría para mandarlo a arrepentirse 100 veces. Pero principalmente vosotros que son nuevos, son discípulos, que están aprendiendo qué es un ministerio, qué es un don, qué es un talento. Es bueno que siempre, no, y también para el hermano Fernando y también para mí, me digo, debemos andar la palabra, un ratito, como decía yo, cuando iba a predicar a los pueblos, en un bus que duraba 3 horas, 4 horas, 5 horas, yo no iba viendo por la ventana. ¿Qué voy a ver? Vacas y monte. No, mejor me pongo a leer la Biblia. Recuerdo un estudio que hice sobre el libro de Apocalipsis. Lo hice en ida y vuelta en un bus. Si eran 6 horas de camino en bus y 6 horas, es que andaba dando una campaña evangelística, y 6 horas de vuelta. Todo lo aproveché. Claro, yo había leído ya el Apocalipsis, pero tenía que enseñarlo. Es una cosa leerlo y una cosa es enseñar. Bueno, en ese viaje, cuando llegué a la iglesia, ya venía preparado. 12 horas para leer el Apocalipsis y dar el mensaje a la iglesia. Cuando eso yo era pastor, pero me usaba mucho como evangelista. Y así lo hice. Y así aconsejo a los hermanos, siempre, si están muy incómodos, por lo menos llévense el Nuevo Testamento, esos libritos pequeños que regalan los gediones. Aquí en mi casa hay varios de esos, pero no puedo mandárselos. Mano, me imagino que vosotros los adquirís mucho más rápido allá. Pero siempre el consejo es andar despierto, andar con la espada bien afilada, preparándose para cualquier cosa. Así que, hermanitos, ahí les dejo para la tareita. Terminamos en Jezabel y empezaremos con Jezabel. Recuérdelo bien. Bueno, de aquí a mañana o más tardar pasado mañana, no se les va a olvidar. Ok, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas que en ellos hay. Gracias te doy porque me has permitido dirigirme a la iglesia de los santos allá en Florida, en Estados Unidos y parte del mundo, porque este mensaje ha de llegar por otros medios también a otros países. Te ruego que la palabra corra y sea glorificada, que les haya servido de lección a los hermanos y que ellos la pongan por obra para que se vayan preparando para el ministerio, para el talento, para el don que tú tienes para cada una y cada uno de ellos. Gracias te doy
por este privilegio que tú me das. Gracias te doy por el hermano pastor Fernando, por la confianza que me ha tenido, porque así tú la pusiste en él. Gracias por su esposa. Gracias por todo, hermano. Desde el que llegó hoy hasta el más viejo, en ti no hay acepción de personas. Haz que esta palabra brote y dé semilla a su tiempo. Que esta palabra sea puesta por obra, sea regada por medio del Espíritu Santo a través de los hermanos. Y que tu nombre sea alabado, glorificado y ensalzado, porque tuya es la misericordia. Gracias, Dios mío. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, hermano pastor, hermano Fernando. Gracias a cada uno de ustedes por permitirme llevarles un pedacito de la palabra de Dios. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y muchas gracias. Gracias, hermano Fernando. Amén y amén.